profesor titular consulto de las cátedras de Teoría General y Filosofía del Derecho y de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Fue en 1994 convencional constituyente y participó en esa reforma de la Constitución. Ha trabajado como experto en Derechos Humanos de la UNESCO, fue profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Fue miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas, entre muchas cosas que podríamos decir de Eduardo Barcesat. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Agradezco la presencia multitudinaria en esta sala auditorio y especialmente la organización de este evento, la inquietud de convocar por este tema y el trabajo y el esfuerzo que sabemos que significa la función organizativa que encabezamos en la persona de Luis D'Elia. A la pregunta de si hay un Plan Cóndor 2, más allá del nombre que se le ponga, la respuesta es afirmativa. Estamos en estado de excepcionalidad institucional y esto vamos a tratar de fundarlo no por una mera cuestión de ánimo o de diferencia política respecto de este gobierno, sino mostrando como paralelo al derrumbe económico y al fracaso del plan, fracaso para el pueblo y éxito o buen éxito para quienes son sus beneficiarios. Esto tiene que estar claro. Hay un derrumbe del Estado de Derecho, de las instituciones, de la división de poderes, que es lo que permite afirmar con fuerza normativa y dogmática que sí estamos en situación de excepcionalidad institucional y que tenemos que examinarlo y ver la vía de salida para recuperar un proyecto nacional, popular, democrático, inclusivo y de justicia social, ¿no? Bueno, ¿cómo arranca este gobierno? Bueno, arranca primero vía decretos, cataratas de decretos, algunos de necesidad y urgencia, otros decretos simples, y muestra, diría yo, el paño desde el inicio, cuando lo primero que ataca es la parte molesta de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Inmediatamente después se dicta un decreto que fue anunciado a la sociedad como de necesidad y urgencia, pero que cuando aparece 8 días después publicado en el Boletín Oficial, resulta que era un decreto simple, el decreto de emergencia en seguridad interior, donde con un lenguaje fuertemente castrense se establece que hay 45 figuras que afectan la seguridad interna y que por lo tanto autorizan protocolos de prevención y represión particulares a cargo de las fuerzas de seguridad. Vaya, resulta que la materia procesal penal, al igual que la penal, y esto lo explicó muy bien Zaffaroni en la Convención Constituyente del 94, integran un bloque, de manera que ingresar a modificar los procedimientos implica entrar en el terreno taxativamente vedado por el texto de la Constitución Nacional, artículo 99, inciso 3, donde hay 4 materias que no pueden ser materia de los decretos de necesidad y urgencia. Uno es el penal, procesal penal, otro el tributario, procesal tributario, régimen de los partidos políticos y régimen electoral. Ahora, ¿qué pensaron las nobles cacatúas togadas de este gobierno? Dijeron, caray, si esto hay que mandárselo al Congreso, por ahí no pasa, entonces hagámoslo como decreto simple. Es decir, lo que debiera ser la facultad menor es potenciada a la capacidad mayor de modificar leyes de la nación y en materia penal, y que introduce esta ley del derribo de los vectores hostiles. Esa es la expresión, vectores hostiles, que pueden ser aéreos, pueden ser marítimos y pueden ser terrestres,
y tuvo su bautismo de fuego cuando mandaron a pique a un pesquero chino. Claro, después vino otro pesquero también en nuestras aguas jurisdiccionales, pero como era español, ese fue preservado y custodiado para que saliera tranquilo e indemne. Ni siquiera le decomisaron la mercadería. Bueno, esas diferencias que hay a veces en la aplicación del derecho. Lo impugnamos esto y colectó un voto realmente maravilloso del doctor Eduardo Freiler, que dijo que no solamente era nulo el decreto por avanzar sobre potestades que son exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo de la Nación, sino que era un delito. Claro, fue el voto aislado del doctor Freiler. Y para impedirnos cuestionar el voto de los otros dos camaristas, que dijeron, uno que encontraba el decreto hermoso, el otro que dijo, y debe ser inconstitucional, pero vayan a lo contencioso administrativo. Deporte directo de los jueces de patearle a otro la pelota. Bueno, no pudimos llevarlo a una instancia superior porque a pesar de que estaba encabezada la querella por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es históricamente la primera entidad defensora de derechos humanos en la Argentina, y firmaban el presidente y secretario general, el juez entendió que tenían que darse un poder a sí mismos para poder hacer la firma. Yo no conozco en el derecho que uno se otorgue un contrato a sí mismo, pero esto funcionó en la justicia y me lleva ya a formular una de las tesis importantes, diría, de esto, y es que estamos viviendo en sede judicial en una situación de anomia, es decir, no sabemos cuál es el derecho que se aplica. El derecho es lo que los jueces dicen que es en el momento que dictan sus resoluciones. Lo que estudiamos y enseñamos en esta facultad ha perdido en buena medida vigencia. Puede ser en el campo del derecho privado, el derecho comercial, siempre además que no tenga muchos ceros, porque a la medida que tiene muchos ceros a la derecha, ya también se tuerce el derecho. Pero en lo que hace realmente a la defensa de la vida, de la libertad y de la integridad física y psíquica del ser humano, nos estamos manejando en una especie de niebla, porque no sabemos qué es lo que se va a inventar, qué es lo que va a generarse ficcionalmente para habilitar la persecución política a la oposición. Bueno, volvamos entonces a la situación institucional. Luego viene la negociación con los fondos buitre, opuesta 180 grados a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, que dijo que las sentencias del señor juez Tomás Griesa eran nulas y lesivas del orden público constitucional argentino. Es un dictamen maravilloso de la doctora Alejandra Gils Carbó, ex procuradora del Tesoro de la Nación. Bien se lo merece el aplauso, bien se lo merece. Y esto, y lo digo con orgullo, lo señalaron los peritos contadores de la Corte Suprema. Dijeron, en esta negociación se han fregado con la doctrina de la cabeza del Poder Judicial de la Nación, porque la Corte, después del año 2014, precedente Clarence Corporation, no dictó ningún fallo diciendo algo distinto. Pero lo más notable de esta causa, quiero hacerlo conocer, es que un testigo que se presentó espontáneamente, un arrepentido, como se dice, mencionó, investigue, juez, el 85% de los fondos buitre es de titularidad de argentinos. Creo que hoy tenemos ya colectada semiplena prueba de que efectivamente es así. Es decir, se han pagado a sí mismos. Pero a esto le siguió luego una catarata de contratación desenfrenada de deuda externa. En general, la deuda externa siempre viene con condiciones humillantes. Jurisdicción extranjera, ley extranjera. Pero esta es más humillante todavía, porque la Argentina renuncia a todo planteo de quita, de reestructuración, de pedido de baja en la tasa de intereses, todo se renuncia. No podemos decir ni pío. Claro, esto no está en el decreto.
está en la resolución del Ministerio de Finanzas, que es una resolución de 500 páginas. Ahí está volcada esta inmundicia institucional, ¿no? Y tiene todavía un condimento más tenebroso. La Argentina renuncia a la inmunidad soberana sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales y de las empresas estatales, sean nacionales, provinciales o locales. Bueno, fíjense, de acuerdo a los pactos internacionales de Naciones Unidas, tanto el de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales, los dos se inician con la misma cláusula, no es torpeza de redacción, es énfasis que se puso. Afirman la autodeterminación o libre determinación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y, lo que es más significativo para lo que estamos diciendo, la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. No son de los estados, no son de los gobiernos, son de los pueblos. Bueno, eso que es de todos nosotros. Y que además, de acuerdo a una cláusula de la Constitución, la titularidad primigenia le corresponde a las provincias, ninguno fue consultado y fueron puestos en resguardo del repago de la deuda externa impagable que está contrayendo este gobierno. Ahora, esto fue aprobado, me refiero a la negociación con los fondos buitres, fue aprobado en el Congreso. Por eso quiero comunicarles que la causa penal no solamente involucra al Poder Ejecutivo y funcionarios responsables del Poder Ejecutivo, sino a aquellos legisladores, diputados y senadores que dieron su voto para favorecer este quiebre de la soberanía legislativa y jurisdiccional argentina. Y además, el asco, porque no tengo otra palabra, el asco que tengo de decir que 4 meses antes el Congreso de la Nación había aprobado por casi unanimidad los 9 principios de reestructuración de la deuda soberana de los estados que la Argentina impulsó en la Asamblea General de la ONU y que fueron ratificados en el Estado argentino con carácter de ley de orden público. Debemos ser el único vergonzoso país que, después de haber logrado este triunfo a nivel de la comunidad internacional de naciones con 141 votos a favor sobre 193, haga este papelón de tirar por la borda, de anular la ley y de someterse de esta forma colonialista a los designios del imperio, ¿no? Sinceramente, da asco. Y que los legisladores hayan votado esto, más asco todavía. Bueno. Acá el tribunal acaba de comunicarme que me quedan 3 minutos. No sé si de vida o de exposición, pero bueno, no sé qué es peor. Bueno, muy rápidamente. El poder hoy día es un tríptico. Las empresas monopolistas transnacionales y sus filiales, los medios hegemónicos de comunicación social, que son los que insuflan la normalidad, entre comillas, para el sometimiento y la domesticación del pueblo argentino, y esa pata podrida del Poder Judicial, que es el que tutela los privilegios y que esto continúe funcionando y que solamente esté para perseguir a la oposición política en procesos ficcionales que realmente no resistirían el menor análisis de ningún juez del mundo. Bueno, de aquí cómo se sale, eso decía, le preguntaba Alicia en El País de las Maravillas al gran gato, y el gran gato sabio decía, depende de dónde quieras ir. Bueno, como nosotros queremos ir a una recuperación y profundización del proyecto nacional, varios de los que estamos en esta mesa pensamos en una nueva constitución que no sea pacto de caudillos. ¡Bravo!
que me descuenten el tiempo de los aplausos. Bueno, entonces para esa nueva Constitución yo quiero aportar, ya lo he entregado al Foro por una Nueva Constitución, que tenemos el honor acá de estar con Zaffaroni, con Rosansky, y esperamos, bueno, una sumatoria importante. Me permití hacer un anteproyecto de preámbulo para una nueva Constitución. Y lo voy a leer. Es breve. La nación argentina, surgida de las luchas por la independencia nacional y del continente suramericano, reconociendo y valorando a los pueblos originarios que poblaron su territorio y el continente que integra, adopta la forma republicana, representativa y federal para su gobierno, en base al principio de soberanía del pueblo, fuente de toda legitimidad política y su derecho a la autodeterminación y a la independencia económica. La nación argentina es multiétnica, respetuosa del pluralismo cultural y de creencias, con igualdad para todos sus habitantes, fundada en una justa distribución de la riqueza y de la capacidad para el acceso y satisfacción de los derechos humanos, civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. La nación argentina es un Estado social de derecho, respetuoso de la paz entre las naciones y del principio de no injerencia en las cuestiones internas de los Estados. No habrá en su territorio armas de destrucción nuclear o masiva, ni bases militares de potencias extranjeras. La nación argentina, consecuente con la lucha y aspiraciones de los libertadores del continente suramericano, propicia la unidad e integración política, económica, social y cultural de los pueblos del continente. La nación argentina ejerce su soberanía, la que se asienta en su territorio continental, el de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur y sector antártico. Ejerce dominio pleno, imprescriptible y irrenunciable sobre dicho territorio, así como sobre el mar territorial y el espacio aéreo sobre el territorio continental de las islas, sector antártico y su mar territorial. El plano que demarca la soberanía territorial de la nación argentina es de uso obligatorio en toda la administración pública y en la enseñanza pública o privada en todos sus niveles. Los símbolos de la nacionalidad son la bandera argentina, el escudo nacional y el himno nacional generados en su decurso histórico. Es deber y compromiso del gobierno federal, de los gobiernos de la provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, la defensa y resguardo de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Ello para todos los seres humanos de buena voluntad que habitan o quieran habitar el territorio de la nación argentina. Muchas gracias. La rompiste. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.